que nos mantiene saludables para venir a conversar, presentar este escenario democrático, participativo, siempre pensando en lo mejor, qué hacer para mejorar nuestra condición de vida como seres humanos. Este es un diálogo franco que cada día a esta hora tenemos con ustedes. Tienen toda la potestad de llamarnos, compartir, conversar, dialogar, reflexionar, para que nuestros niños tengan la oportunidad de escucharles, nuestros jóvenes, nuestras mujeres, nuestros hombres, nuestros envejecientes, no importa su condición social, económica, política, cultural, religiosa, racial, seres humanos. No importa que sea analfabeto, que sea intelectual, sea científico, sea un técnico. De eso es que se trata. Como seres humanos tenemos que darle calidad a nuestra vida. La vida, la salud, la educación, la formación, por supuesto. Y tenemos que luchar. ¿Qué nos da la libertad? El estudio. Nos alejamos de la ignorancia, de la oscuridad. Nos acercamos a la luz, al conocimiento. Esa esclavitud interna que nos mantiene refrenados, impedidos, inhibidos, tristes, acongojados. No, tenemos que buscar posibilidades de abrirnos, de entender cuál es la problemática social, económica, política, cultural, racial, no, en cualquier caso. Y si no lo entendemos bien, buscamos un mecanismo para comprenderlo. Ahí están los dispositivos tecnológicos, pero también tenemos nuestros libros, revistas, tenemos programas muy buenos. Y a propósito de libros, mis amigos, tenemos que trabajar el ámbito cultural. ¿Cómo se concibe que en un municipio no haya una biblioteca pública donde nuestra gente pueda ir a estudiar, a investigar, a encontrarse con la sabiduría, con el conocimiento? Ya personas con dificultades económicas no pueden comprar los libros deseados, pero sí a través del gobierno local o del gobierno nacional, porque fíjense, puede haber una acción combinada de los gobiernos locales a través del Departamento de Arte y Cultura, por ejemplo, o de Educación, con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de Educación, incluso el Ministerio de Deporte, el Ministerio de Salud, porque podemos tener obras de los distintos funcionarios. Bueno, si el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, produce un libro dando a conocer con criterios técnicos, pues lo tenemos ahí en la biblioteca. Informaciones que tengan que ver con educación, que tengan que ver con salud, que tengan que ver con deporte, con medio ambiente, con la mujer, con todos los ministerios. Pero al mismo tiempo tenemos una gran posibilidad de encontrarnos con grandes escritores del mundo, de Latinoamérica, de Iberoamérica, del Caribe, dominicanos, noroestanos, valverdenses, maíz, porque también tenemos que estimular nuestras personas inquietas para que escriban. Pero ocurre que cuando escriben, entonces hay que darle salida, porque se hace un gran esfuerzo. Pero imagínense, si en un municipio no tenemos una biblioteca y muchas personas no se interesan en comprarlo, bueno, pues el gobierno local o el gobierno como tal, a través de esos ministerios o algunos empresarios, que hay muchos que son muy buenos, tienen una visión y quieren contribuir con la educación del pueblo, pues podrían comprar una cantidad X al escritor y enviarla a esa biblioteca. O enviarla a cada biblioteca. Por ejemplo, cada liceo se supone que tiene una biblioteca, cada escuela se supone que tiene una biblioteca del sector público. Y entonces los colegios, el sector privado podrían comprarlo, porque son empresas privadas. Pero si los escritores se esfuerzan, escriben,
y no tienen posibilidad de ubicarlo, de colocarlo, de venderlo, porque ni siquiera las autoridades que administran los recursos que ustedes aportan, y yo también, tanto en el ámbito nacional como local, si ni siquiera ellos se preocupan por tener un espacio cultural donde la gente se vaya a alimentar, a cultivar su espíritu, a elevar su nivel de conocimiento, la parte cognitiva, y la combinamos con la parte afectiva, la parte psicológica. Y como consecuencia de esos estudios también le damos forma a nuestra parte orgánica, física. Sí, porque uno estudiando se da cuenta de lo importante que es, por ejemplo, el ejercicio. ¿Y qué tipo de ejercicio? ¿Qué tiempo dedicarle? ¿Cuál es el esfuerzo que puede hacer? Porque la educación es fundamental. Siempre recuerdo aquella expresión que desde octavo grado, en el liceo, en cualquier parte, a través de la lectura, se los señores, tenemos la parte física, por supuesto nos alimentamos, pero después de tener la vida y tener el pan, la educación es lo fundamental si queremos desarrollo, si queremos bienestar. Sin embargo, mucha gente no le da importancia. Ahora, la gente no le da importancia muchas veces porque se requiere de que nuestros representantes tengan la visión, la capacidad y el compromiso de orientar a esas personas. Porque los pueblos son dirigidos, las masas son dirigidas. ¿Por quiénes? Por sus líderes. Ahora nosotros nos hemos dado la libertad, entre comillas, de llevar una serie de personas, hombres y mujeres, a distintos cargos, por coyunturas, muchas veces por la inversión económica que hacen, y no precisamente los méritos que la gente observa para votar por ellos, para llevarlo a esos cargos. Y desde allí, con la visión, con la capacidad, con el talento, con el compromiso, orientar a la población, porque son líderes, no porque tengan arrastre, no porque tengan conocimiento, algunos sí lo tienen, otros no, pero es desde el punto de vista del compromiso. ¿Qué hacer para orientar, para educar, para formar la población? Son los responsables, son los que representan los pueblos los que tienen que hacerlo, porque una persona que esté luchando cada día por conseguir un jornal, por conseguir un sueldito, algún ingreso para sostenerse, conjuntamente con la familia, no puede dedicarle el tiempo que sí deben dedicarle y tienen que dedicarle los funcionarios, que son muy bien pagados por nosotros mismos, con el esfuerzo que hacemos pagándole al fisco, entregándole recursos que deben ser bien administrados. Y parte de esos recursos tiene que ver con el ensanchamiento del espectro cultural, el espectro deportivo, la educación, la salud, el medio ambiente. Entonces no se lo podemos dejar a nuestras mujeres, nuestros hombres de nuestros barrios, que también tienen grandes inquietudes y muchas veces probablemente tengan mejor visión y tengan más compromiso y aporten más que muchos de esos que llegan a esos cargos y que viven muy bien, y como ya están en los mismos, pues no les importa el desarrollo, el bienestar, el éxito, la prosperidad, el mejorar la vida de la gente de hoy y mucho menos las que vengan en el porvenir. Porque lo hacen de manera coyuntural, según algún tipo de beneficio que puedan recibir, especialmente en esos momentos electorales, a lo interno de los partidos o a lo externo en la sociedad. En República Dominicana, la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas no pertenecen a partidos políticos, pero sí son dominicanos y tienen derecho al voto, muchos de los cuales no se motivan precisamente porque los partidos políticos no escogen sus mejores hombres y sus mejores mujeres por su talento, por su capacidad, por su entrega, por su honestidad, por sus principios, por sus valores, sino por los cuartos que tienen. Entonces es un elemento a analizar.
Un pueblo que actúa así está condenado al fracaso. Porque esa gente que llega a cargo por cuarto no tiene ningún compromiso con la sociedad, ni con nuestros niños de hoy, pero que serán los jóvenes de mañana y luego los adultos, ni con nuestros envejecientes que en algunos años ya lamentablemente desaparecerán de la faz de la tierra, se nos irán al cielo. Muchos se quedarán espiritualmente por el legado, por los aportes que hayan hecho a la sociedad. Otros jóvenes en algunos años llegarán ya a ser adultos. ¿Y qué van a hacer esos jóvenes de hoy que serán adultos mañana? ¿Qué van a hacer esos niños de hoy que serán jóvenes y luego adultos? ¿Qué es lo que están observando de muchos adultos? Entonces ellos entienden que si les ha ido bien a otros, a ellos también. Y comparan, bueno, una persona con dignidad, con interés, con ética, moral, pero no tiene recursos económicos, para ese tipo de gente no tiene valor. Y otros, sin importar cómo hayan conseguido esos cuartos, sí tienen valor. Es la persona honorable, es el ídolo, es el semidios. Cuidadito, mis amigos, que la sociedad, si piensa así, tiene problemas y va a tener mucho más. Porque a ese tipo de gente que utiliza cuartos para llegar a los cargos no le importa que el pueblo se eduque. Tampoco le importa que el pueblo esté sano. No le importa que el pueblo entienda la problemática cultural, social, política, económica, religiosa. No le importa nada. Mientras más brutos y más imbéciles son, más les interesa porque los conducen, los manejan, los confunden. Más fácil para ellos lograr sus objetivos. Cuidadito con eso. Y después nos quejamos. Aquí tenemos problemas, que solo un grupo vive bien, pero ¿qué hacemos nosotros para mejorar nuestra condición de vida? Cuando tenemos grandes oportunidades, en muchos casos, y no sabemos qué hacer en función del bienestar de todos, no de un grupito. Fíjense en el ámbito cultural, por ejemplo en Mao, hace tiempo que solo la Iglesia Católica celebra las fiestas patronales. ¿Por qué? El gobierno local, encabezado por su gobierno, que es el ayuntamiento, el municipio, las autoridades municipales, con su gobierno local, que es el ayuntamiento, entonces se ha olvidado de que nosotros tenemos muchísimos sectores, instituciones que pueden aportar grandes recursos, grandes elementos para mejorar y acrecentar la cultura nuestra. Ustedes saben la cantidad de escuelas, la cantidad de colegios, la cantidad de liceos. Tenemos 2 universidades aquí, señores. La cantidad de juntas de vecinos, la cantidad de centros de madre, la cantidad de clubes, la cantidad de ligas, la cantidad de sindicatos, de gremios, de asociaciones, de instituciones como tales, públicas y privadas que nosotros tenemos. Gente con tanto talento, con creatividad, con iniciativa. Pero como no se organiza, el gobierno local se ha desentendido de eso. Y ni hablar con relación a propósito del carnaval, que se ha venido realizando año tras año, pero teniendo muchas veces, y hemos escuchado muchas personas conversar a través de los medios, en el plano privado, que se ha ido comercializando, es decir, no se ve la parte cultural. Por ejemplo, nosotros debemos tener una industria para conformar, estructurar caretas, uniformes, antifaces, todo lo que se utiliza. Por ejemplo, en La Vega hay muchas personas que viven del carnaval, porque desde que pasa un año, continúan trabajando para el próximo carnaval. Y han hecho esto un medio de vida, un medio de subsistencia. Y dinamiza la economía y eleva el aspecto cultural de ese pueblo. Pero nosotros ya ni siquiera le damos participación en nuestros barrios, que celebrábamos en los mismos
elegíamos reinas, elegíamos un personal, formábamos comisiones, comités, abríamos el espacio, daba una verdadera participación a la comunidad. Pero en estos tiempos solo vemos, bueno, que se trasladan algunos grupos desde Santiago, desde La Vega, Bonao, de Montecristi, de Santiago Rodríguez, de Esperanza, de Laguna Salada, de algunos lugares. Así como nosotros también vamos, pero y el ámbito cultural, y el proceso para que tengamos una plena identidad cultural desde nuestro pueblo, a través de charlas, conferencias, talleres, porque podemos dar muchísimos talleres para enseñar a nuestra juventud y personas de diversas edades a conformar, a estructurar, a formar caretas, uniformes, y podemos incluso invitar a nuestros amigos de La Vega o de Santiago, o de Montecristi, de Santiago Rodríguez, sí, podemos hacerlo. Si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no? Fíjense, nosotros hace cierto tiempo teníamos uno de los carnavales más importantes de República Dominicana. Sí, con una participación verdadera, y se hacía una gran inversión. Tanto los funcionarios como el sector empresarial se manifestaba aportando, pero hay que ver el elemento cultural. Cuidadito si la parte comercial nos arropa, porque podríamos dar paso a elementos que tengan interés de participar por los beneficios que puedan obtener y no por los aportes que pueda hacer al elemento cultural del municipio, de la provincia y del país. Y cómo vincular nuestros niños desde nuestras escuelas, colegios, unidades docentes, cómo vincular nuestros jóvenes. ¿Qué participación tienen, por ejemplo, nuestras universidades? ¿Por qué nosotros organizamos carroza, por ejemplo? Que la UAS lleve su carroza, que UTESA lleve la suya, que la Dirección Regional de Agricultura lleve la suya, exhibiendo los productos de la región y todo esto de la provincia. Educación, el Ministerio, la Dirección Regional de Educación, con su distrito educativo, que lleve la suya, exhibiendo los instrumentos que se utilizan en educación. Medio ambiente, con lo suyo, demostrando, dándole a conocer al pueblo qué hacen esas instituciones. Y así, deporte, la Dirección Regional de Deporte con utilería deportiva y todo aquello, con su propio vehículo, equipo, su carroza. Que el gobierno local, el ayuntamiento con su carroza, la gobernación con su carroza, liceo, escuela, colegio con su carroza. Y todo esto conlleva un movimiento permanente que desde el punto de vista cultural integra a mucha gente. Y muchos de nuestros jóvenes, en vez de estar pensando en perversión, corrupción, drogas, estarían pensando en la noción de cómo ganarse la vida a través de preparar elementos fundamentales que nos ayuden a tener un buen carnaval, y por eso se les estimula, se les su aporte. Y muchas personas que ganan dinero en el Estado y no aportan nada, no trabajan, pues se vincularían en ese proceso. Tenemos que darle un matiz diferente para integrarnos pensando en el desarrollo, señor. No en un evento ahora y se unan 2 o 3 personas y se pasa por algunos programas y las redes sociales y ya se acabó. Es como una serie de eventos que organizan y que le entregan $500,000 y $1,000,000 y 200,000 pesos y todo aquello. Y en 2 o 3 días ya pasó. Y el proceso. ¿Cuál fue la participación de nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros hombres, nuestras mujeres a corto, mediano y largo plazo? A una cuestión coyuntural, en la apertura ya vimos que fulano ya la aportó tanto, tal vez la clausura ni siquiera la hacen, porque el objetivo era la promoción personal.
el engaño, la apariencia, las evidencias, como hoy se habla. Se le da más importancia a la evidencia, a lo que se puede ver, que a lo auténtico. Es como las personas que actúan más como las gallinas cuando ponen un huevo, que como el águila, que desde lo alto vuela cada vez más alto y más alto, y con esa vista que se perfila y busca las presas para su alimentación. Las personas que hacen una tontería, cualquier cosita, al ratito comienzan a pagarle a determinados personajes por ahí para que lo promuevan y lo promuevan y lo promuevan, y esos son los mejores. Y hasta lo dice, bueno, es que la gallina cuando pone un huevo, lo cacarea y cacarea y cacarea. No, tenemos que ser más sinceros. A ustedes nosotros les pagamos y les pagamos muy bien, es para que trabajen en beneficio de la colectividad, para conformar una sociedad de jóvenes íntegros, preparados, capacitados, para cuando lleguen a la adultez aporten efectivamente su talento en beneficio de la sociedad dominicana y del mundo. Bueno, mis amigos, estamos en una serie de actividades. En estos días hemos visto que el comité que está trabajando para organizar el evento de este año del interbarrial de Sofol, muy interesante, una gran cantidad de personas participan allí. Felicitamos a esos jóvenes talentosos, tanto a los organizadores como los que participan, los atletas, contribuyen, ¿verdad?, con su talento, su esfuerzo económico también, para divertir mucha gente. Tenemos pocas diversiones, entonces la gente va allí a recrearse, eso está muy bien. Y otros eventos que puedan organizarse. Nosotros vamos a comenzar algunos cortes, algunos videitos que tenemos, porque al tiempo que debemos reflexionar, analizar, también vamos a hablar un poquito de lo que en estos días hemos estado conversando acerca de el clásico de béisbol mundial. Pero vamos a comenzar reflexionando primero y luego entonces damos paso a la diversión. Sí, porque tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, pero también tenemos que recrearnos. Es una combinación de factores que nos ayuden a estar sanos. Sí, porque la diversión es fundamental también para la salud, pero una diversión sana. Vamos adelante, señor director. Personas acá, que la razón por la cual en este país no se acaba la corrupción es porque aquí desde la escuela se han encargado de destruirle la autoestima al ciudadano dominicano. Cuando un niño crece en esa actitud, eso se llama indefensión inducida en psicología social. Oh, Dios. Ellos creen y crecen creyendo que eso es lo que ellos se merecen, que eso es lo que ellos pueden lograr en la vida. Eso es ingeniería social, eso es psicología social. Esos son métodos de adoctrinamiento, inclusive, de la conducta del ciudadano. Porque tú estás creando a una generación con una mentalidad de déficit, una mentalidad de complejo de inferioridad, de pobreza. Y al final esos niños no van a aspirar a mucho, lamentablemente. Porque es que los llevan a una condición de indefensión inducida, que es un fenómeno muy conocido en psicología social. En lugar de ser ambientes motivadores, son ambientes deprimentes. Psicología social, mis amigos. Esa psicología, por ejemplo, la psicología educativa, la psicología evolutiva. Y cuando nosotros observamos lo que muchos hacen como consecuencia de lo que vieron durante el proceso de formación, se da lo que plantea el profesor Juan Valdés, precisamente. Nosotros no podemos, no vamos a aspirar porque no tenemos recursos, y la gente dice, el que tenga recursos que aspire porque ese no necesita. Oigan qué criterio, El que mucho tiene no necesita, no roba. Y ese es el criterio que usted tiene. Entonces hay que pensar de manera que podamos entender
que somos seres humanos y tenemos un gran potencial. Pero si nos dejamos condicionar y pensamos que somos poca cosa, nos infravaloramos, entonces otros con menos mérito son los que se comen el pastel y la miel. Pero eso perjudica a la gran mayoría y beneficia a 2 o 3. Seguimos, director. La ONSA movió 30 millones de pasajeros. Oigan ese número. El año 2022 ya cayó al año 2026 ahora a 16 millones de pasajeros anuales, o sea, menos de la mitad. Pero además, desde que llegaron, le cogió con crear unos corredores privados para entregárselo a Antonio Marte, para entregárselo a Gutiérrez. Entonces, pero ¿qué pasaba con esos corredores privados? Que tú sacabas la onza de ahí, donde el pasaje de la onza es a 15 pesos, porque es un transporte para los más pobres. La onza cuestan 15 pesos, entonces tú la sacas, le entrega el corredor a un empresario privado que de entrada te va a meter el pasaje a 35. Pero además de que es el doble de lo más caro para el usuario, también tiene el Estado que pagarle un pasaje sombra. ¿Qué es un pasaje sombra? Que si no monta la cantidad de pasajeros que estima para que sea negocio para el empresario, el Estado también tiene que darle un subsidio adicional. Espero que alguien en el Estado me explique a mí cuál era la necesidad de cuartizar, debilitar la ONSA y fortalecer los corredores privados. ¿Cuál es la lógica de eso? O sea, ¿cuál es la dinámica? ¿Cuál es el porqué? Las motivaciones, la necesidad. Yo quiero que alguien... ¿Qué les parece, mis amigos? Parece que tenemos la necesidad, la urgente necesidad de seleccionar bien. ¿Y cómo es posible que nuestros representantes, a que nosotros les pagamos, nos defiendan los más pobres? Esa cosa, bueno, usted paga 15 pesos. Ah, no, pues hay que eliminarla, privatizarla e inmediatamente pagar 35, 20 más, solo por la ida, también la vuelta. Pero si no se monta la cantidad de pasajeros, entonces el pasaje sombra, como dice el profesor Elvin Castillo. Es inconcebible, mis amigos, porque mucha gente lo que tiene el concepto es de la privatización y que lo privado es mejor que lo público, pero ustedes lo pueden administrar lo público, hágalo bien, de manera correcta para que la gente vea que efectivamente lo público es mejor. Yo recuerdo acá en Mao, por ejemplo, nosotros cuando yo estaba en la sindicatura, el periodo 2002-2006, en coordinación con las demás autoridades, logramos traer de la capital, del gobierno, 5 autobuses, nuevos, todo, totalmente con la llave, 5 autobuses para acá, para Mao. Y le entregamos, por ejemplo, uno a Guatapanar para los estudiantes allí, uno a Pueblo Nuevo, una a Ámina, uno a Los Quemados y otro aquí para ir a Santiago. Y esos jóvenes lo que pagaban 2 o 3 pesos. Y además nosotros le asignamos desde el ayuntamiento una cuota, recuerdo, unos 8,000 pesos mensuales para combustible y todo aquello. Se formó un patronato, más la asociación de estudiantes. Bueno, pues eso era algo sumamente interesante. ¿Qué ocurrió después? Que una gran parte dejó abandonadas esas guaguas por ahí. Si ustedes dan la vuelta por algunos de esos lugares, se encontrarán que algunas todavía están funcionando, pero otras hace tiempo que están abandonadas. Por ejemplo, la de Mao, la que llevaba a los estudiantes de Mao a Santiago, hace más de 8 años que está abandonada ahí en el campamento del ayuntamiento de acá de Mao. Tal vez por no comprar una pieza, tal vez de 100,000, 200,000, 300,000, 400,000. Pero ustedes se imaginan lo que cuesta un autobús. ¿Cuántos millones costaría? Pero, por supuesto, dependiendo de quiénes estén administrando el Estado, es que van a actuar a favor o no de los más pobres. Es fuerte, ¿eh? Hay que reflexionar. Adelante, director, con otro. O algunos de ellos, el cambio drástico de dejar de bañarse con jabón de cuava a comprar jabón de olor y lo tiene con besanía. Tú los ves vuelto loco,
y sin idea. Bueno, no voy a mencionar el nombre. Nosotros fuimos a Santiago a una actividad, a un programa especial que nos convocaron a nosotros. Y yo me paré en un receso a ir al baño y me pasó un joven por el lado. Cuidado, que viene pasando fulano. A mí, eso sí, que ustedes saben esta lengua. Entonces esta gente vuelto loco, que pasó de fritura a pues sentarse en un restaurante y se cree gente ahora. ¿Y qué es lo que está pasando con ustedes? Respeta. No, que esa es la verdad. Porque esa es la verdad, señor. Yo creo que ustedes ven este espectáculo ayer. Para allá, Pedro, cuidado, abriendo el paso para que pase don Pedro Jiménez, que se volvió loco, porque Luis lo nombró. Lo único que pasó en la vida de Pedro Jiménez ahora fue que Luis le dio un decreto, más nada. Y ya Pedro se siente que después de Jesucristo va él ahora. Señores, pero vengan acá. Pero los que estaban en el pasado andaban más locos que ustedes, miren dónde están. ¿Ustedes ni de eso aprenden? No aprenden, no. Hay gente que no aprende. Ustedes van a tener que volver a bañarse con jabón de cuava algún día, aunque ustedes crean que no. Entonces, ese nivel de locura, ese nivel de besanía, si es que están falta de aloperidol, me dicen para darle un pote aquí, porque yo no he visto al presidente con eso. No lo he visto en ningún momento con ese comportamiento. Entonces, bájenle a eso, ¿oyeron? Bájenle a eso. Que aunque ustedes crean que no, en algún momento ustedes vuelven a manejar ustedes su vehículo, ustedes van a volver a empujar su carrito de supermercado ustedes mismos, ustedes van a volver a pagar con la tarjeta de ustedes y van a tener que pagar los estados de cuenta como le llega a cualquier ciudadano normal, y probablemente también muchos de ustedes tengan que responder cosas también mañana. Así que dejen su locura. Bueno, pienso que es entendible lo que plantea el profesor Manuel Cruz. Hay gente que cuando tiene un cargo ya tiene a Dios agarrado por la mano, no le importa la sociedad, no le importan los niños, no le importa la situación, sino ellos vivir bien. Ese no es el tipo de funcionario que nosotros merecemos. Nosotros necesitamos seres humanos, hombres y mujeres, con autenticidad, personas honradas, serias, trabajadoras, serviciales, comprometidas, dispuestos a trabajar en bien de la colectividad, no en beneficio personal, o grupal, o partidario solo. Seguimos, señor director. La gente se ha estado comiendo un cable en enero y en febrero de este año. Esa es la realidad. Entonces, cuando la gente ve que el gobierno dominicano está más en videitos, en postureos, en proyectar la moda que utilizan los funcionarios, con esos videitos de influencers. O sea, tenemos un gobierno de influencers ahora mismo que están pensando en lo bonito que ellos ven el país desde el poder, pero que han perdido de vista la experiencia cotidiana del dominicano, que tiene que pagar alimentos con un aumento galopante. Era bueno dejarlo un poquito más, pero no hay problema, está muy bien. Es un asunto, señores, que tenemos que observar. Todo caro, pero como muchos están recibiendo muchos recursos, entonces no les importa. Lo que sí, como dice el licenciado Rafael Paz, los videos, los influencers, la promoción, el mercadeo, lo que esto, lo que aquello, la parte visible, no la parte auténtica, que efectivamente lo que nosotros queremos que se gobierne en favor del pueblo dominicano, que se establezcan planes, programas, proyectos que nos involucren para mejorar nuestra condición de vida. Y tenemos derecho a mejorar nuestra condición de vida. Muchas veces hablamos de las viviendas. Por ejemplo, ustedes se imaginan cómo están los precios de los materiales de construcción. Fíjense que regularmente hablamos de lo que tenemos que utilizar diario para la subsistencia, los alimentos, la medicina, todo aquí. Pero desde el punto de vista de la construcción, imagínense cómo está el cemento, cómo está el bloque, cómo está la madera, cómo está la varilla. Y entonces la mano de obra. Para una familia pobre, de una clase media hacia abajo, es muy difícil lograr. Pero si vamos a rentar una vivienda, imagínense la cantidad de miles de pesos que cada mes tiene que pagar una familia como un gasto fijo, además de todos los inconvenientes que tiene, los gastos que se le presentan. Pero por otro lado, la gran cantidad de desempleados. Entonces, si los que trabajan
efectivamente los que trabajan, ¿verdad? Ganan muy poco, sueldos píricos, que no es lo mismo los funcionarios, una serie de personas que le han aumentado bastante el sueldo, pero fíjense que se habla de un sueldo de 10.000, 12.000, 15.000, 20.000, 25.000, 30.000, 35.000. Sin embargo, la canasta familiar está llegando a los 50.000 pesos mensuales en la República Dominicana. Entonces hay que establecer programas, planes, detenerse en ese afán de promoción, detenerse, analizar fríamente y ver qué hacer, cuáles procedimientos, metodologías, cuáles proyectos aplicar para beneficiar a la familia dominicana. Fíjense que nosotros le agradecemos inmensamente a esos buenos dominicanos que trabajando en el exterior envían permanentemente, además de dinero, diversos rubros para la subsistencia de los suyos acá en el país. Por ejemplo, el año pasado hablamos, bueno, me mandaron en remesa unos 12.000 millones de dólares. Pero, y la cantidad de cajas, la cantidad de tanques, de fundas, etcétera, que mandaron o que trajeron para proteger sus padres, sus abuelos, sus hermanos, sus hijos. Señores, eso hay que agradecerlo inmensamente. Entonces, las autoridades que están recibiendo grandes beneficios del pueblo dominicano, pues siéntense a trabajar, a pensar a profundidad, a planificar a corto, mediano y largo plazo para mejorar la condición de vida de los dominicanos, especialmente los más pobres. Vamos con otro director. Se le exige transparencia en los fondos, a la candidatura independiente también. Si al partido se le exige, claro, pero no con el mismo sistema ni de la misma forma. Si se le exige transparencia, a la candidatura independiente también. ¿Qué ha pasado ahora? El legislador se dio cuenta que, mira, la candidatura independiente, claro, esto es la mente del legislador, son una amenaza al sistema de partidos. Y a partir de esa idea de que son una amenaza al sistema de partidos en gran medida, o una interpretación muy particular de la Constitución, el legislador la semana pasada ha propuesto un proyecto de ley en el cual elimina las candidaturas independientes. Yo ahora, ese es más o menos el resumen de lo que ha pasado, comparto lo que yo entiendo que debería de ser, primero, la lectura constitucional correcta y segundo, mi opinión. Mira, lo primero que hay que tener en cuenta es, la Constitución no se lee con los 277 artículos que tiene el texto. La Constitución se lee con los 277 artículos y toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Es decir, el que lee la Constitución tiene que leerse la Constitución y graparle todas las decisiones, y ahí usted tiene la Constitución dominicana. ¿Por qué? La jurisprudencia del Tribunal Constitucional es tan normativa como los artículos que regula. Más aún, y esto lo agrego yo, la Constitución dice lo que dice el Tribunal Constitucional, claro, que dice la Constitución. Eso tenemos que entenderlos, aunque no nos guste. Y lo que dice el tribunal es tan normativo, tan ley, tan fuerza ejecutoria como lo que dice la Constitución. 1. 2. El tema de las candidaturas independientes ya no es una cuestión de derecho a elegir o ser elegido. Hay que entender lo que es el perfeccionamiento de un sistema democrático. Comenzamos con derecho a ser elegido o elegir, ¿verdad? Ahora bien, la representación democrática, el perfeccionamiento de la representación que tiene todo sistema democrático, ¿cuándo se da? Cuando el propio sistema es capaz de reconocer puntos o reconocer asuntos que lo contradicen. Entonces, las candidaturas independientes se vuelven una forma, inclusive, de libertad de expresión, de decir, yo no estoy de acuerdo con ninguno de los partidos políticos que me ofrece el ordenamiento partidario dominicano y yo, aún así, como ciudadano, quiero ejercer a un cargo electoral. El sistema constitucional se perfecciona cuando ese mismo sistema que instaura una forma, una regla de acceder a la candidatura, también reconoce la posibilidad de que personas que no se encuentran de acuerdo con ese sistema lleguen a la candidatura.
ese tema tenemos que analizarlo bien, mis amigos. Porque en República Dominicana el Tribunal Constitucional emitió una sentencia estableciendo las candidaturas independientes. ¿Qué está pasando? Bueno, que el Congreso Nacional, los senadores y diputados, están tratando de eliminar la posibilidad de que operen en el país esas candidaturas independientes. Muchos los que piensan, bueno, que tienen que ser los candidatos de los partidos políticos, bueno, pero hay muchísimos países donde hay candidaturas independientes. Esas candidaturas independientes son interesantes desde mi humilde punto de vista. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres que hayan aportado considerablemente al pueblo, a su pueblo, que puede ser en un distrito municipal, puede ser en un municipio, puede ser en una provincia o en el país, y que la sociedad entienda que ese hombre o esa mujer tiene los méritos suficientes y vote por él o por ella, aunque no pertenezca a un partido político. ¿Qué entonces tienen que hacer los partidos políticos? Bueno, efectivamente, escoger sus mejores hombres, sus mejores mujeres, para que se constituyan una garantía para esa sociedad y no tenga que ir donde una persona que no haya estado en un activismo político permanente. Es decir, que para nosotros elevaría la calidad de los hombres y las mujeres a lo interno de los partidos y que esos partidos se vean obligados, compelidos a llevar al electorado esos buenos hombres, esas buenas mujeres, y no cualquiera porque tenga cuarto. ¿Por qué? Porque saben que en cualquier momento la sociedad se le puede mirar y le puede llevar un hombre o una mujer que no pertenezca a ninguno de los partidos. O sea que desde nuestro humilde punto de vista eso traería calidad y compromiso a la sociedad. Pues solo exclusivo de los partidos políticos y determinados partidos políticos a través de determinados dirigentes hacer lo que le dé la gana y escoger a fulanito de tal porque le garantizan los intereses o porque tiene cuarto y el partido no va a tener que aportar. Pero ¿qué ocurre? Que todos los dominicanos estamos aportando a través de los impuestos que le pagamos al fisco nacional y de ese cuarto entonces le entrega a la Junta Central Electoral para que esta entidad entonces le entregue a los partidos políticos para su quehacer interno y aún así determinados dirigentes políticos lo quieren es concentrarlo, cogerlo para ellos y no le aportan ni siquiera educación al pueblo, porque ni siquiera una escuela de educación política tiene para su gente, porque lo que le interesa es determinados personajes porque tengan cuarto. Y eso es sumamente peligroso en este país y en cualquier otro país del mundo. De manera que mi exhortación es a que le demos seguimiento, porque así como nosotros tenemos que buscar mecanismos para que la gran mayoría de los dominicanos vaya a votar. Fíjense que la sesión más grande de toda la historia política de la República Dominicana fue en el recién pasado certamen electoral, en el 2024, donde solo uno de cada dos dominicanos con derecho al voto fue a votar. Entonces uno tiene que preguntarse ¿por qué? Bueno, porque probablemente esos partidos no llevaron los mejores hombres, las mejores mujeres, para que los ciudadanos que tenían derecho al voto fueran a escogerlos y a votar por ellos. Esa puede ser una razón. Otra porque compraron muchísima gente y aplicaron una metodología, bueno, el abstencionismo. Llévenme tantos miles de pesos a tal familia para que no vayan a votar. Llévenme tantos miles de pesos a fulanito para que se vaya a la playa o se vaya a tal resort, etc. Eso es sumamente peligroso, señores, si queremos una auténtica democracia en este país. Seguimos, director, con otro. 2025, sin dinero, habiendo planteado una reforma fiscal, el gobierno otorgó 82,000 pensiones especiales en ese lapso de tiempo. Esta información la cuelga el periódico El Día, en un trabajo que firma Amy Silvestre. Favorecidos con pensiones fueron Máximo Leonidas de Olio Ramírez, Andrés Julio Porte Pompiano. Andrés Julio Porte fue gerente de este, si la memoria no me falla, de Norte, una de las dos. Máximo Antonio Peña Gómez, 175,000 tablas cada uno.
Samuel Peralta Molina y Víctor Pascual, así como Ernesto Amancio Camaño, 150.000 tablas cada mes. Otilio Martínez Lafontaine y Julio Andrés Moquete, 146.000. Y así se entregaron. Una barbaridad. Dice la CIPEN, no Cristian Cabrera, dicen los datos del gobierno, en el primer trimestre, más de 80.000 pensiones. 2.400 y pico de millones de pesos mensuales. Un país. Esas pensiones especiales de muchos que no lo merecen porque ni siquiera han trabajado un día en el Estado. Y otros son personas jóvenes que pueden aportarle muchísimo al país. Pensionados de manera especial con 150.000, 175.000, 100.000. Eso es terrible, mis amigos. Ojalá administrásemos mejor. Y tenemos que administrar mejor esos recursos. Vamos con otro director. Que devenga un sueldo de unos 34.000 pesos aproximadamente, a partir de ese monto empieza a pagar impuestos sobre la renta, cuando en realidad, si se aplicase la indexación, su salario podría rendir mucho más porque debería empezar a tributar a partir de los 51.000 pesos aproximadamente. Esa diferencia de 17.000 pesos queda en las arcas del Estado y no en los bolsillos de la gente, y no en las mesas de los trabajadores dominicanos y sus hogares. Defender el bolsillo de los dominicanos que se levantan todas las mañanas a las 5 temprano para crear riqueza, para mantener a sus familias, para mantener este país creciendo. Ese es el trabajo que estamos haciendo hoy en día aquí ante el Tribunal Constitucional. Entendemos que el mismo tribunal se ha pronunciado sobre que ahora tiene mora cero, entonces queremos que el tribunal pueda conocer esta instancia, esta acción en inconstitucionalidad lo más pronto posible para que a mediados de año, posiblemente, quizás a finales, ya nadie que gane menos de 52.000 pesos esté pagando impuestos sobre la renta de manera injusta. Ante la mirada indiferente del gobierno y ante las realidades que está pasando la clase media principalmente y gran parte de la clase trabajadora dominicana, la oposición en pleno representada en el Senado y en la Cámara de Diputados ha decidido dar un paso al frente y agotar todos los mecanismos que nos confiere la Constitución y la democracia para nosotros hacer valer la ley. Esa indexación es sumamente importante. Imagínate, cualquier dominicano ganando 30 y pico de miles de pesos tiene que pagar impuestos sobre la renta. Sin embargo, la ley establece que solo los que ganan a partir de 52.000 tienen que pagarlo. Y son miles, cientos de miles de dominicanos que salen afectados por esto. Ojalá entonces el gobierno entienda que esa es una reivindicación de los trabajadores dominicanos y la aplique. Bueno, señor Toro, vamos con la siguiente. Él acabas de decir que el Estado técnicamente está quebrado. Defíneme eso. Desde el punto de vista financiero y económico, la quiebra técnica no es más que cuando tus pasivos, es decir, tus deudas, son superiores a tus activos, es decir, lo que tú tienes. Entonces, cuando tú sumas eso, resulta que tu deuda, lo que tú debes, es superior a esos activos. En el caso de la República Dominicana, que por cada peso que el Estado tiene, debe 1 peso con 40. Eso significa que si liquida todo lo que tiene, el dominicano no da para pagar. No da para pagar, exactamente. O sea que los niños que están naciendo, por ejemplo, ahora en este momento, ya están naciendo con una deuda ya acumulada. Con una deuda. Mira, el pasivo total de República Dominicana es de alrededor de 3.200.000 pesos. Un poco más, un poco menos. Entonces eso si lo distribuimos entre todos los dominicanos, mayores, menores, discapacitados, todos los dominicanos en sentido general, más o menos va a tocar como a $10.000 cada dominicano. O sea que cada dominicano al día de hoy debe más de 600.000 pesos, Israel. Bueno, mis amigos, es parte de la reflexión. Eso es peligroso. Ese endeudamiento externo e interno que nosotros llevamos se va a convertir en insoportable, insostenible. Ojalá que el gobierno piense diferente y que planifique a ver cómo manejar la situación económica del país, porque eso es sumamente delicado. Bueno, pues hemos llegado al final. Le tenía algunos videitos con relación al clásico, pero esta noche un partido sumamente importante entre República Dominicana y Venezuela. A partir de las 7, ya en algunos minutos, estaremos observando todo aquello para ver ese gran partido. El que gane va a quedar invicto. Hasta ahora el único equipo que está invicto con 4 ganados, 0 perdidos es Japón.
El que gane hoy, entre República Dominicana y Venezuela, va entonces a quedar invicto con 4-0, para entonces pasar a la segunda ronda. Hemos llegado al final. Gracias a ustedes por la gentileza que tienen de vernos y escucharnos. Si Dios lo permite, mañana volveremos a conversar de estos y otros temas de interés. Antonio Díselo ha estado con ustedes. Bye bye. El programa Intercambio Contigo con el licenciado Antonio Disla por Telenovisa 43, tu canal familiar. Sintonícelo a través del canal 8 de Mao Cablevisión de 6 a 7 de la noche. Intercambio Contigo. Telenovisa 43, dando cátedra de televisión en la provincia Valverde y el noroeste. Mientras los demás hablan, nosotros trabajamos.